Hey, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video de física aquí en ayudingal.com. El tema que veremos el día de hoy, nuestro quinto video acerca de lo que es la capacitancia en serie y paralelo. Así que para eso vamos directo al grano y tenemos el siguiente problema de aplicación que nos dice: un condensador de 6 y de 3 microfaradios están conectados en serie con una batería de 24 voltios. Me pregunta, ¿cuáles son las cargas y el voltaje a través de cada uno de los condensadores? Perfecto, básicamente toda esta hierba teórica que acabamos de escuchar la tenemos representada en este dibujito. Estos dos condensadores de 3 y de 6 microfaradios están conectados en serie a una batería de 24 voltios. Perfecto. Cuando yo tengo dos condensadores o más condensadores y están conectados ya sea en serie o paralelo, lo primero que yo tengo que hacer antes de hacer cualquier otro cálculo es proceder a reducirlos. Vamos a reducirlos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Primero vamos a recordar un poquito lo que era la teoría y la hierba teórica, como a mí siempre me gusta mencionar ese término, acerca de la capacitancia en serie y paralelo, que me hablaba que si yo tenía dos o más capacitores, yo podía sumarlos y el resultado de eso me daría una capacitancia equivalente para todo el circuito eléctrico. En este caso sería capacitancia equivalente en serie. Vamos a sumarlos, son dos capacitores, entonces vamos a obtener cuál es esa capacitancia en serie. Si son 2, puedo utilizar la fórmula de toda la vida, C1 por C2 entre C1 más C2. Que esta fórmula solamente se puede utilizar cuando son dos condensadores, no más. Entonces, 6 microfaradios por 3 microfaradios entre, vamos a ver, 6 microfaradios más 3 microfaradios. Obviamente este vendría siendo el condensador 1, este el condensador 2. En verdad no importa el orden en el que los pongamos, podemos poner este de primero y el otro de segundo, porque arriba tenemos una multiplicación y abajo tenemos una suma. Y en ninguna de esas dos operaciones el orden de los factores altera el sumando o altera lo que es el producto en este caso. Ok, entonces resolvemos esto y me da que la capacitancia en serie vendría siendo de 2 microfaradios. O si lo queremos expresar de una manera mucho más fancy, en faradios, 2 por 10 a la menos 6 faradios, de una manera mucho más de alcurnia, diría yo. Perfecto. Esta capacitancia en serie o esta capacitancia equivalente que tenemos por acá vendría siendo la capacitancia total, la capacitancia de todo el circuito. Y si yo tengo una capacitancia y tengo un voltaje, ¿qué me genera eso? Eso me genera una carga que vamos a llamar carga total. Carga total vendría siendo la capacitancia total por lo que es el voltaje total, que vendría siendo el voltaje de la batería que nos dio inicialmente. Entonces esa carga total es igual a la capacitancia total, ahora sí expresada en faradios, que vendría siendo de 2 por 10 a la menos 6 faradios por el voltaje o lo que tiene la batería, 24 voltios. Eso me da una carga total de, en este caso, 4.8 por 10 a la menos 5 coulombs, que es la unidad en la que se expresa la carga eléctrica. Perfecto. Aquí viene lo interesante y lo divertido en este tema, que son las relaciones que yo les comentaba, si el voltaje era igual, si la carga era igual, y aquí está lo divertido. ¿Por qué? Estos dos condensadores se encuentran conectados en serie. ¿Y qué pasa cuando están conectados en serie? Fácil, la carga total o esta carga que tenemos por acá es igual a la carga de cada uno de los capacitores. O si lo queremos poner de esta forma, la carga total es igual a la carga en el capacitor de 6 microfaradios, o sea Q6, y la carga en el capacitor de 3 microfaradios. Esto quiere decir que si tenemos la carga total, esa va a ser la carga de cada uno de los capacitores que conformen el circuito en serie, cabe resaltar. Entonces la carga del capacitor de 6 microfaradios es lo misma que la carga total de 4.8 por 10 a la menos 5 coulombs. Perfecto. La capacitancia, o mejor dicho, la carga del capacitor de 3 microfaradios, o sea Q3, es la misma también, porque está obviamente en serie, 4.8 por 10 a la menos 5 coulombs. Ya tenemos las cargas de cada uno de los condensadores que están en este circuito, pero el problema me pedía algo más, me pedía el voltaje de cada uno de estos condensadores. Ahora, quiero que veamos qué datos tenemos de cada uno de ellos. Tenemos la capacitancia de ellos, también tenemos la carga de cada uno de esos dos. Entonces ahora podemos hallar el voltaje de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque recordamos la fórmula de Q es igual a C por V. Fíjense qué datos tenemos. Tenemos la carga, que como era la misma que la carga total, ya la tenemos y obviamente estaba en serie. Y tenemos la capacitancia, que básicamente el problema nos los tiene que dar para poder resolver algo.
Entonces, ¿cómo vamos a hallarlo? Despejando el voltaje de la formulita que acabo de dar. ¿Por qué? No lo sé. Bien, vamos a ver, vamos a despejar o vamos a encontrar el voltaje que hay en el capacitor de, en este caso, 6 microfaradios. ¿Ok? La carga en el capacitor de 6 microfaradios. Es muy importante que siempre pongamos el número, el valor de la capacitancia como subíndice, que si lo queremos poner de esa forma en las fórmulas que estamos utilizando para saber que esa es la carga del capacitor tal, es el voltaje del capacitor tal, y así guiarnos y no poner de voltaje sí, pero de qué capacitor, carga Q, pero de qué capacitor. Eso es muy importante que lo pongamos. Entonces Q6 es igual a C6 por V6. Tengo la carga del capacitor 6 que está por acá y tengo la capacitancia del capacitor de 6 microfaradios. Entonces despejamos. Q6 entre C6 es igual al voltaje del capacitor de 6 microfaradios. Ahora despejamos con los datos que tenemos la carga, que es la misma que la carga total, 4.8 por 10 a la menos 5 coulombs, entre la capacitancia, que aquí sí la tenemos que expresar en coulombs para poder encontrar el valor de lo que es el voltaje. Entonces sería 6 por 10 a la menos 6, faradios, tenemos que expresarla en faradios. Esto es el voltaje en el capacitor 6, que me da en este caso el voltaje en el capacitor 6, que son de 8 voltios. Perfecto. Y aquí viene lo interesante. ¿Por qué? Ahora ya tengo el voltaje de un capacitor. Tengo también el voltaje total. Me falta el voltaje de este capacitor que tenemos por acá. Podemos encontrarlo a través de este mismo método de la fórmula, que lo vamos a hacer, pero obviamente con los datos de ese determinado capacitor. O también podemos encontrarlo a través de saber que el voltaje total es la suma del voltaje de cada uno de los capacitores. Es decir, la suma del voltaje del capacitor de 6 microfaradios más el voltaje del capacitor de 3 microfaradios. Pudiéramos despejar si tenemos el voltaje total, que es el voltaje de la batería. 24 voltios. Tengo el voltaje del capacitor de 6 microfaradios. Este está sumando, pasa para acá restando. Menos 8 voltios. Es igual al voltaje en el capacitor de 3 microfaradios, que 24 menos 8 me daría, en este caso, 16 voltios es el voltaje del capacitor de 3 microfaradios. Ahora, podemos hacer lo mismo y lo vamos a encontrar ahora también a través de la fórmula para comprobar que es lo mismo a que si lo trabajamos así, a que si lo trabajamos de la otra forma, o a través de la fórmula que siempre hemos utilizado. Ahora, este análisis se nos cae o se nos complica mucho cuando ya tengamos más de 3 o más de 4 condensadores. Pero cuando tenemos 2, se nos puede hacer bastante fácil, como vemos por acá. Cuando tenemos 3 o 4 se nos complica por el hecho de que ya no bastaría con que tengamos el voltaje de un solo capacitor y el voltaje total, sino que para poder despejar uno de esos voltajes tendríamos que tener todos los demás voltajes. Es decir, que si son 4 capacitores y quiero encontrar el voltaje de uno de ellos, tendría que tener el voltaje de los otros 3 para poder encontrarlo. Entonces vamos a comprobar que esto que acabamos de hacer por acá con la fórmula de siempre nos da lo mismo. Entonces la carga en el capacitor de Q3 es igual a la capacitancia del capacitor de 3 microfaradios por el voltaje del capacitor de 3. Despejamos, quiero despejar el voltaje Q3 entre C3 es igual a V3. La carga en el capacitor de 3 microfaradios es la misma que la carga total, 4.8 por 10 a la menos 5 coulombs, entre la capacitancia en este condensador expresada en faradios, que es 3 por 10 a la menos 6 faradios. Este es igual al voltaje en ese capacitor. Hacemos esta pequeña división y efectivamente me da lo mismo. 16 voltios es igual al voltaje en el capacitor de 3 microfaradios, que es lo mismo que habíamos encontrado por acá con la formulita bruja que les planteé al inicio de esta serie de videos. Así que con esto les puedo decir que hemos llegado al fin del video de hoy. Recuerden, si quedaron con cualquier duda, con cualquier comentario, con cualquier sugerencia, déjenlo por aquí abajo en los comentarios de este video o en nuestra página web ayudinga.com. También les quiero dejar nuestras redes sociales por si nos quieren seguir en Twitter, @ayudinga, y si nos quieren dar like en Facebook, facebook.com/ayudinga. Así que bueno, saludos y nos vemos en el próximo video si así Dios nos lo permite. Hasta la próxima. Saludos.